Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos al norte de Gran Canaria, al municipio de Santa María de Guía. Un lugar precioso. Sí, imaginemos un poco el paisaje. Barrancos, pinares, esas casas blancas, ¿no? Y ese olor tan característico, mezcla de gofio y de salitre. Ajá. Pero bueno, entre toda esa belleza hay como un velo de misterio. Hoy hablamos de una leyenda muy arraigada, la Casa de los Miedos. Uf, un nombre potente. Desde luego. Y no hablamos solo de unas ruinas, sino de un lugar que, según cuentan, está cargado de historia, de ecos del pasado. Sí. Nos basamos en fragmentos de un texto, La Casa de los Miedos, Guía Fantasmal. Y la idea es, intentar desentrañar un poco de dónde viene todo esto, qué pasó y por qué sigue tan viva la leyenda. Vamos a ello, ¿no? Vamos allá. Es que es fascinante, ¿verdad? Como un sitio físico, una casa de campo, que tampoco sería nada del otro mundo arquitectónicamente. Normalita, sí. Exacto. Se convierte en eso, en un depósito de la memoria colectiva y, sobre todo, de sus miedos. Claro. Estas leyendas de casas encantadas a menudo son como un espejo, ¿no? Reflejan tensiones locales, conflictos antiguos, injusticias. Cosas no resueltas. Eso es. Y en este caso, la mezcla es, potente. Tenemos drama humano, codicia, una venganza que parece sacada de una tragedia griega y luego, claro, décadas de testimonios de fenómenos raros. Hablando de la casa, la sitúan en los Altos de Guía, ¿no? Zona rural. Sí, totalmente rural. Y las descripciones, la pintan como una construcción de piedra volcánica, ya muy machacada por el tiempo, el abandono, casi desafiante. Sí, la imagen típica de casa abandonada que ya de por sí... Que ya da un poco de yuyu, ¿no? Exacto. Ventanas vacías, la puerta medio caída... El escenario perfecto. Y eso alimenta la leyenda, claro. Por supuesto. El entorno físico y el estado de la casa son clave. Y luego está la reputación local. La gente de allí, según esta fuente, la señala con respeto, pero también con miedo. No es una ruina más. Para nada. Se oye eso de no te acerques mucho o directamente la llaman la casa maldita. Y esa fama, no sale de la nada. ¿Y los orígenes? ¿Se sabe de cuándo es? Pues ahí la cosa es un poco difusa. Algunas versiones dicen principios del siglo XX. Otras sugieren que es más antigua. Incluso se habla de posibles conexiones guanches. Pero eso. Eso suena más a elaboración posterior, quizá. Probablemente. Lo que sí parece constante en todos los relatos es que desde siempre la casa ha estado como marcada por la desgracia. Con mal fario, como decían antes. Un imán para los problemas. Y el centro de la leyenda, la historia principal que recoge esta guía fantasmal, es una pareja que se instala allí. Eso es. Finales del 19, principios del 20. Parece que no eran de Guía, venían de fuera, huyendo de deudas. Ya empezamos bien. Sí. Y las descripciones son muy hoy, muy de arquetipo, ¿no? Caras afiladas, miradas huidicias, codiciosas. El retrato de quien llega a medrar como sea. Y encontraron el sitio ideal. Pues sí. Compraron la casa baratísima a un viudo que se iba y que, dicen, ya les avisó del mal fario. Pero ni caso, imagino. ¿Qué va? Lo vieron como una oportunidad. Y nada más instalarse, empezaron a engañar a los vecinos. Sistemáticamente. Y la leyenda aquí se vuelve muy concreta, ¿no? No es solo eran malos y ya está. Exacto. Detalla los timos. Que si vendían semillas supuestamente de fuera, que luego eran malísimas o ni germinaban. Vaya, telas que decían que eran seda y eran de lo peor. Joyas falsas, remedios que no curaban nada. Incluso nombra a las víctimas típicas, un herrero, la viuda del molino de al lado, hasta el cura del pueblo. Anda ya, con reliquias falsas o algo así, ¿no? Algo así menciona, sí. Es interesante cómo la leyenda necesita esos detalles, ¿sabes? Le da como base al rencor que se estaba acumulando. Imagino el ambiente en el pueblo. Debía ser terrible. Una tensión brutal. La pareja acumulando dinero, la leyenda los pinta contándolo por la noche, riéndose de la gente. ¿Y el pueblo? Odiándolos en silencio. Exacto. Pasaron de la desconfianza al odio puro. Los llamaban demonios con piel humana. Y ellos, cada vez más aislados, dicen que hasta se oían sus propias peleas desde fuera. Y aquí es donde ya empieza lo paranormal, incluso antes del final trágico. Sí, ese es un detalle muy interesante.
La fuente dice que ya mientras vivían ellos, empezaron a pasar cosas raras en la casa. ¿Cómo qué? Pues cosillas sutiles, crujidos raros por la noche, arañazos en la puerta principal y lo de la gotera fantasma. Un plic-plic constante en el dormitorio, pero luego ni rastro de humedad. Qué mal rollo. Sí, como si la propia casa estuviera, no sé, reaccionando a esa maldad, a esa tensión. Un preludio, como decías antes. Exacto. Y claro, esa tensión acumulada. Al final estalló. La leyenda describe una noche de invierno muy cruda. Con luna pálida, niebla del barranco de los Berrazales, muy atmosférico. Sí. La pareja cenando sin sospechar nada. Y mientras, dos hombres del pueblo. Los Vengadores. Eso es. Un labriego y un pescador. Parece que de los más estafados. Decidieron tomarse la justicia por su mano. ¿Conoces? Una herramienta de campo terrible como arma. Tremenda. Y lo que cuenta la fuente es brutal. Porque no fueron a por ellos directamente al principio. No, ¿qué hicieron? Primero atacaron el corral. Una matanza de los animales. Gallinas, cabras, el perro. ¡Qué horror! Sí, una escena muy salvaje. El ruido, los chillidos, la sangre. Parece que querían aterrorizarlos primero y, de paso, destruir su prosperidad mala vida. Y la pareja salió alertada por el ruido. Claro, el hombre intentó defenderse. Dicen que con una escopeta vieja, pero parece que estaba descargada o falló. Nada que hacer. Nada. Los otros dos, ciegos de ira, se lanzaron sobre ellos con las hoces. La descripción es muy cruda. Violencia extrema. ¿Mataron a los dos? A los dos. A él primero. Y la mujer, dice la leyenda, suplicó, ofreció devolverlo todo, pero no sirvió de nada. Los mataron allí mismo, en el patio. ¿Y después? Después, la ocultación. Arrastraron los cuerpos al barranco cercano y los enterraron de mala manera, con piedras y ramas. ¡Qué barbaridad! Y lo que viene después es casi peor. El silencio del pueblo. Ese es un punto clave, ¿verdad? El silencio. Nadie vio nada, nadie oyó nada. O eso dijeron. Complicidad. O miedo, o una mezcla. El rumor que corrió al principio fue que se habían ido, que habían huido con el dinero. Y ahí ves esa culpa colectiva que queda flotando. Y la casa quedó vacía, marcada. Marcada para siempre. Porque la historia no acaba ahí, ni mucho menos. La casa, vacía y con esa fama empezando a crecer, era barata. Y atrajo a más gente. Claro. A lo largo de los años fueron llegando nuevos inquilinos, gente con necesidad o buscando tranquilidad, atraídos por el precio. Pero no duraban, ni de lejos. Es el patrón que describe la fuente. Llegaban, empezaban a pasar cosas raras y acababan huyendo, a menudo traumatizados. ¿y qué tipo de cosas pasaban? Aquí es donde la leyenda se dispara, imagino. Sí, el catálogo de fenómenos es variado, pero hay cosas muy recurrentes. Lo más famoso quizás sea el ruido de cadenas arrastrándose. ¿Cadenas? Sí, un ruido metálico, pesado, que si venía de las paredes, que si de debajo del suelo, hasta de un sótano que la casa no tiene. Qué curioso. ¿Y qué más? Golpes secos, a veces muy fuertes, como puñetazos, en las paredes, en las puertas, desde dentro o desde fuera. ¿Y la gotera fantasma que mencionaste antes? También, ese plic-plic nocturno, sin agua. La gente lo llamaba el llanto de los que no hallan paz. Muy poético, pero terrorífico. Y relacionado con el crimen. Dialecto antiguo, casi siempre sobre deudas. Devuélveme lo mío, ladrón. ¿Y cosas visuales? ¿Apariciones? También se habla de eso, aunque más fugaz. Sombras que se mueven rápido, figuras que se ven de reojo. Algunos testimonios más concretos hablan de siluetas como las de los asesinos, con las hoces, o de la pareja suplicando. Madre mía. Y una constante, el frío. Bajadas de temperatura brutales en ciertas zonas. ¿Sin explicación? Y la fuente menciona hasta impactos físicos o psicológicos, ¿no? Sí, no eran solo sustos. Hay historias más duras. La del carpintero de Agaete, que su hija pequeña enfermó gravemente sin que los médicos supieran por qué y solo mejoró al irse de la casa. ¡Qué fuerte! O la de un maestro jubilado que alquiló la casa y se despertaba con marcas en las muñecas como si lo hubieran agarrado. O una viuda joven que huyó porque oía llorar a un bebé que no era el suyo. Son cosas que van más allá de la sugestión, ¿no? Desde luego, un historial tremendo. Y esto nos lleva ya a tiempos más cercanos. Se intentó hacer algo con la casa.
¿Investigarla? Sí, hubo intentos. En los años 50, un promotor quiso reformarla, pero los obreros se largaron. Decían que las herramientas desaparecían o se movían solas. Vaya. El propio promotor acabó vendiéndola rápido y barato después de experimentar él mismo cosas raras. Y claro, en los 70 y 80, con el boom de lo paranormal. Pues imagínate, empezaron a llegar los primeros investigadores aficionados, con sus grabadoras. Ahí surgen las primeras psicofonías. Las voces grabadas. Eso es. La fuente menciona que grabaron frases como «la hoz reclama» o «codicia mata». Y bueno, lo típico, bajadas de temperatura, sesiones de Ouija que acabaron mal. Y con el vídeo, más todavía. Claro. Los 80 y 90 fueron la época de los cazafantasmas. Equipos locales, nacionales, grabaciones con orbes, más psicofonías, o EVP como se llaman ahora. Se habla de sonidos como gallinas, venganza. Hasta TVI hizo un reportaje y parece que tuvieron problemas técnicos raros durante la grabación. Y ya con Internet, la leyenda se hizo global. Totalmente. Internet le ha dado una nueva dimensión. Foros de misterio, exploradores urbanos que cuelgan fotos y vídeos. Los urbex. Esos. Grafitis de sal de aquí, vídeos de drones que fallan justo encima. Hay una anécdota famosa de un youtuber en 2012 que grabó allí. ¿Qué le pasó? Pues en el vídeo se ve cómo la cámara recibe un golpe como de la nada y el chico sale pitando de allí muerto de miedo. Y hoy día, hasta con apps de realidad aumentada, te la marcan como sitio paranormal. ¿Y sigue habiendo testimonios ahora? ¿O ya es solo el mito? Sigue habiendo goteo. La fuente recoge cosas recientes. Un sobrino de un vecino que dice oír cadenas en los equinoccios, una anciana que recordaba ver manchas como de sangre que reaparecían, un excursionista que grabó un cacareo clarísimo a las 3:33 de la mañana. Laura Bruja. Exacto. O un fotógrafo con una doble exposición rarísima. La cosa sigue viva. Es increíble. Y desde un punto de vista más académico, ¿alguien ha estudiado esto? La fuente menciona a un folclorista de la Universidad de Las Palmas. Lo analiza como un arquetipo clásico de venganza rural. Tiene sentido. Señala la mezcla de creencias guanches y cristianas. Y ve la casa como un símbolo de la culpa colectiva del pueblo por aquel silencio. Reconoce que aunque muchas cosas pueden tener explicación racional, la sugestión, los ruidos de una ruina, hay un núcleo de testimonios que sigue siendo un misterio. Y la casa sigue allí, cayéndose. Cada vez peor, en ruinas avanzadas, casi comida por la maleza. Pero eso, casi, le da más aura, ¿no? Sí, potencia la leyenda. Y la leyenda está más viva que nunca. Es un sitio de peregrinación para curiosos, para fans del misterio. Hacen rutas nocturnas que pasan cerca. La gente deja cositas, sal, velas. Ofrendas. Sí. Y las supersticiones siguen. Gente que evita pasar de noche, chavales que se retan a entrar. Hemos hecho un viaje largo, ¿eh? De la codicia, la venganza, el silencio, décadas de fenómenos raros, hasta hoy. ¿Qué nos queda de todo esto? Pues yo creo que lo potente de la Casa de los Miedos es cómo condensa tantas cosas. Es historia local, es psicología del miedo, es la fuerza de la tradición oral. Y es nuestra fascinación por lo inexplicable, ¿no? Y cómo una historia puede pegarse a un sitio físico de esa manera tan bestia. El pasado que no se va. Exacto. Es un ejemplo perfecto de que el folclore no es algo muerto en los libros. Está vivo, cambia, se adapta, pasa del susurro en la tienda del pueblo al vídeo viral. Pero la esencia... El miedo, la tragedia, el misterio. Sigue ahí, intacta. Deja una sensación, sí, inquietante. Y una pregunta flotando, ¿no? Más allá de creer o no en fantasmas, ¿qué habita realmente esa casa? ¿Son ecos de la tragedia? ¿Es la culpa colectiva? ¿O es solo la fuerza de una historia bien contada que se niega a morir? O quizás, y esto da que pensar, ¿y si el verdadero miedo de la casa no es el de los espíritus, sino el reflejo de nuestra propia oscuridad? La ambición, la violencia. Esa es una reflexión potente, sí, para darle vueltas. Pues con esa idea resonando, cerramos esta inmersión en las fuentes sobre la Casa de los Miedos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Que esta historia de Ouija sirva para pensar en esos ecos del pasado, en las historias que viven en los lugares. Porque como sugiere la leyenda, parece que hay sitios donde la noche, donde nunca hay silencio del todo. En las sombras alargadas del norte de Gran Canaria,
donde el viento del Atlántico susurra secretos ancestrales entre los barrancos y los pinares, se extiende el municipio de Santa María de Guía. Un lugar de contrastes, donde las romerías llenas de tambores y cánticos devotos se entremezclan con un velo de misterio que cubre sus rincones más olvidados. Imagina un pueblo humilde, de casas blancas encaramadas en laderas escarpadas, donde el aroma del gofio y las flores silvestres se funde con el salitre del mar cercano. Pero bajo esa aparente serenidad, late un pulso oscuro, un eco de tragedias pasadas que se niegan a disiparse con el alba. Bienvenidos, una vez más, a Misterios para Dormir, el rincón donde las leyendas cobran vida en la quietud de la noche, y donde tu mente, al borde del sueño, se adentra en lo inexplicable. Hoy, nos sumergimos en una historia que ha helado la sangre de generaciones, la Casa de los Miedos. No es un mero edificio en ruinas, sino un portal entre mundos, un testimonio vivo de la codicia humana y sus funestas consecuencias. Ubicada en los Altos de Guía, en una zona rural donde las fincas se pierden entre matorrales espinosos y el canto de los grillos marca el ritmo de la oscuridad, esta modesta construcción de piedra volcánica y techos hundidos parece desafiar al tiempo mismo. Sus paredes, agrietadas por el paso de los siglos, guardan murmullos que solo se revelan a quienes osan acercarse. Los lugareños, con voces bajas y ojos huidizos, la señalan desde lejos, advirtiendo a los forasteros: no entres, o los ecos te seguirán hasta el amanecer. La historia de esta casa se pierde en la bruma del pasado, sin fechas precisas ni documentos que la anclen a un año concreto. Algunos susurran que sus cimientos datan del primer tercio del siglo XX, erigida por manos callosas de campesinos que soñaban con una vida próspera en aquellas tierras fértiles. Otros, más antiguos, la vinculan a épocas de aislamiento, cuando Gran Canaria era un archipiélago de leyendas indígenas y colonizaciones sangrientas, donde los guanches aún resonaban en los vientos. Pero lo cierto es que, desde su nacimiento, la casa ha sido un imán para el infortunio. Familias enteras han cruzado su umbral con esperanzas de refugio, solo para huir despavoridas, dejando atrás muebles cubiertos de polvo y promesas rotas. ¿Por qué? Porque en sus entrañas habita algo más que el silencio, un rencor eterno, forjado en sangre y traición. Permíteme que te guíe por este sendero tortuoso, paso a paso, como si camináramos juntos bajo la luna menguante. Visualiza el paisaje, el norte de Gran Canaria, con sus acantilados que se precipitan al océano como heridas abiertas en la tierra. Guía, con su plaza central donde las procesiones de la Virgen de Guía llenan el aire de incienso y alegría, oculta en sus afueras esta anomalía espectral. La casa se yergue sola, apartada de las urbanizaciones modernas que han crecido a su alrededor, como si el progreso la hubiera esquivado deliberadamente. Sus ventanas, empañadas por el tiempo, miran vacías hacia el horizonte, y su puerta, colgante de un gozne oxidado, cruje con cada ráfaga de viento, invitando o advirtiendo. Los vecinos, guardianes involuntarios de su secreto, han tejido una red de relatos que se entrecruzan como raíces bajo la tierra. En las tertulias vespertinas, alrededor de mesas de madera en las tabernas locales, se habla de ella en susurros. Es la casa maldita, dice un anciano con el rostro surcado por arrugas como barrancos. Allí, el pasado no duerme, acecha. Y no es mera superstición. Testimonios acumulados a lo largo de décadas pintan un cuadro consistente de terror cotidiano. Ruidos que no tienen origen, sombras que se mueven solas, y un frío que cala hasta los huesos, incluso en las noches templadas de la isla eterna primavera. Pero para entender el núcleo de esta maldición, debemos retroceder al origen de la leyenda, esa trama oscura que une a los vivos con los muertos. Se dice que todo comenzó con una pareja de recién casados, llegada de tierras lejanas, atraída por la promesa de riqueza en estas tierras de viñedos y huertos. Eran ambiciosos, de esos que ven en el prójimo no un vecino, sino una oportunidad. Su codicia, como una semilla venenosa, germinó en engaños y mentiras,
tejiendo una red que atrapó a los más confiados del pueblo. Poco a poco, el resentimiento se acumuló, como nubes de tormenta sobre el Teide distante. Y una noche, cuando la luna se ocultó tras las nubes, estalló la venganza. Mientras te preparas para cerrar los ojos, deja que mi voz te envuelva como una niebla espesa. Siente el pulso de la isla, el latido de sus secretos. La casa de los miedos no es solo una ruina, es un espejo de nuestras propias sombras, un recordatorio de que lo que enterramos puede regresar, arrastrando cadenas invisibles. En esta primera parte, hemos rozado la superficie, el velo que oculta el abismo. Pero el viaje apenas comienza. Permanece conmigo, y en la próxima entrega, nos adentraremos en la vida de esa pareja fatídica, en sus maquinaciones que sembraron la semilla del horror. Duerme, si puedes, con el eco de cadenas lejanas en tu mente, porque en Guía, la noche nunca está realmente en silencio. El sol se ponía sobre los barrancos de Guía como una herida sangrante, tiñendo de rojo las laderas donde los almendros susurraban promesas de fruto. Era finales del siglo XIX, o quizás inicios del XX. El tiempo se difumina en las leyendas como humo en el viento. Cuando llegaron ellos, un matrimonio joven, de rostros afilados y ojos que brillaban con la codicia de quienes han probado la pobreza y juran no volver a ella. Él, un hombre de complexión recia, con manos hábiles para el trueque pero torpes para la honestidad. Ella, una mujer de lengua viperina, cuya sonrisa ocultaba colmillos. Venían de las medianías del sur, huyendo de deudas y escándalos menores, atraídos por los rumores de tierras baratas y vecinos ingenuos en este rincón olvidado del norte canario. La casa los recibió con brazos abiertos, o eso creyeron. Modesta, de paredes encaladas que el salitre ya empezaba a erosionar, con un corral adyacente donde pronto corretearían gallinas y cabras, símbolo de su ansiada prosperidad. La compraron por 4 monedas a un viejo viudo que partía hacia Las Palmas, ansioso por dejar atrás el mal fario del lugar, como murmuró al firmar el papel. Los vecinos, gente de campo endurecida por el sol y las sequías, los saludaron con la cortesía de quien acoge a los nuevos, ofreciendo pan de gofio y vino de Malvasía en una cena de bienvenida bajo las estrellas. Pero ya entonces, en esas primeras noches, algo inquietaba, un crujido sutil en las vigas, como pasos de alguien que no quiere ser oído. Pronto, la pareja reveló su verdadera naturaleza. No eran agricultores, sino arañas tejiendo su tela. Él se presentó como mercader itinerante, ofreciendo semillas milagrosas que prometían cosechas triples, pero que al germinar se marchitaban envenenadas. Ella, con su encanto fingido, convencía a las amas de casa de invertir en telas importadas de la península, que resultaban ser harapos teñidos con colores que se desvanecían al primer lavado. Uno a uno, los hogares de Guía cayeron en la trampa. El herrero perdió sus ahorros en un negocio de hierro eterno que nunca llegó. La viuda del molino hipotecó su herencia por joyas de Tenerife que eran vidrio pintado. Hasta el cura parroquial, en un momento de debilidad, confió en un remedio infalible para su reumatismo que solo empeoró su padecer. La codicia los consumía como un fuego lento. Noche tras noche, en la penumbra de su nuevo hogar, contaban las ganancias a la luz de una vela, riendo bajito ante la ingenuidad ajena. El pueblo es un pozo sin fondo, decía él, mientras afilaba un cuchillo para trinchar el pan, o quizás algo más. Ella asentía, sus ojos reluciendo como monedas. Pero el rencor, ese huésped silencioso, ya se filtraba por las grietas de la casa. Los engañados murmuraban en las plazas, comparando notas, uniendo hilos de sospecha. Son demonios con piel humana, siseaba la anciana del final de la calle, cuya hija había perdido su dote en un préstamo generoso que nunca se devolvió. Y en esas noches de complacencia, los primeros susurros de la casa comenzaron. Al principio, sutiles, un roce en la puerta trasera, como uñas arañando madera. Luego, más insistentes, goteras imaginarias que caían del techo, plic, plic, en la quietud absoluta, pero al amanecer,
ni una mancha en el suelo. La mujer se despertaba sobresaltada, culpando al viento. El hombre, más pragmático, clavaba clavos en las vigas para silenciar los espíritus del viejo. Pero sabían, en el fondo, que algo los observaba desde las sombras, juzgándolos. Los vecinos notaban cómo la pareja se aislaba más, sus peleas resonando hasta el amanecer, gritos, portazos, el estruendo de platos rotos. Viven en su propio infierno, comentaban, sin imaginar cuán profético sería aquello. Mientras la isla dormía bajo un manto de estrellas, la red de deuda se tensaba. Dos hombres, en particular, ardían de furia, un labriego cuya familia enfrentaba la ruina, y un pescador viudo que había vendido su barca por promesas vacías. Se reunían en la oscuridad de un barranco cercano, planeando no con la ley en mente, pues quien creería a los pobres contra los astutos, sino con la justicia del pueblo, esa antigua y brutal. Sus gallinas pagarán primero, decidieron, evocando rituales de venganza que olían a sangre guanche. La casa, testigo muda, parecía contener la respiración, sus paredes absorbiendo el veneno que se cocía a fuego lento. Déjate llevar por el ritmo pausado de esta narración, como el oleaje que lame las costas de Guía. Siente el peso de la avaricia, como corroe el alma como el salitre la piedra. En esta segunda parte, hemos visto nacer la semilla del mal, plantada en suelo fértil de engaños. Pero el clímax se acerca, esa noche fatídica donde el equilibrio se rompe. Cierra los ojos y escucha, ¿es el viento o el arrastre de cadenas lejanas? Duerme con precaución, pues en la próxima entrega, el rencor estallará en un torbellino de sangre y ecos eternos. La luna de esa noche de invierno colgaba baja sobre Guía, un disco pálido y manchado, como el rostro de un testigo avergonzado. El aire era espeso, cargado de humedad del cercano barranco de los Berrazales, donde las chovas picudas graznaban su lamento nocturno. En la casa de los miedos, la pareja yacía en su lecho de paja, ajena al complot que se urdía a escasos metros. Habían cenado bien esa velada, guiso de cabra con papas arrugadas, regado con vino robado a un deudor incauto. Sus risas, ahora ebrias, llenaban la salita, pero debajo latía la tensión de siempre, discusiones por monedas contadas, acusaciones de favoritismos en sus fraudes. Tú siempre quieres más, espetaba ella, mientras él bufaba, golpeando la mesa con el puño. Fuera, en la negrura, los dos vengadores avanzaban sigilosos, siluetas recortadas contra el horizonte dentado de picos volcánicos. Llevaban hoces afiladas, heredadas de abuelos que habían segado no solo mieses, sino agravios. El labriego, con el corazón latiéndole como un tambor de fiesta profanada, susurró, primero el corral, que oigan el precio de su pecado. El pescador asintió, sus manos temblando no de miedo, sino de una rabia que había fermentado meses. Se acercaron al gallinero, una estructura endeble de tablones y alambrada, donde docenas de aves picoteaban dormidas, ajenas a su destino. Con un movimiento rápido, la hoz descendió, plumas volaron como nieve negra, cacareos estridentes rasgaron la noche, sangre caliente salpicó la tierra seca. El estruendo fue ensordecedor, gritos de pánico aviar, aleteos desesperados, el chapoteo viscoso de cuerpos inertes. Mataron sin piedad, gallinas, cabras, hasta el perro guardián que ladró una sola vez antes de caer. Dentro de la casa, el caos irrumpió como un trueno. La mujer se incorporó de golpe, el corazón en la garganta. ¿Qué es eso? ¡Ladrones! Él, más valiente o más necio, agarró el rifle oxidado de la pared, un adorno inútil, sin balas. «Quédate aquí», ordenó, pero ella lo siguió, descalza sobre el suelo frío de baldosa. Salieron al patio, la puerta chirriando como un lamento, y allí, bajo la luz mortecina de una linterna improvisada, se toparon con el horror, el corral convertido en matadero, plumas pegadas a charcos oscuros, el hedor metálico subiendo como vapor maldito.
¡Malditos! ¿Quiénes sois?, rugió él, alzando el arma vacía. Los hombres emergieron de las sombras, hoces goteando, rostros contorsionados por el odio acumulado. «Somos tus víctimas», escupió el labriego. «El pueblo que sangraste». Lo que siguió fue un torbellino de violencia primal, eco de antiguas vendettas isleñas. El marido arremetió, pero una hoz le abrió el costado, derramando su vida sobre la tierra que había codiciado. Gritó, un sonido gutural que se mezcló con los ecos postreros de las gallinas. La mujer, paralizada un instante, intentó huir hacia la casa, pero el pescador la interceptó, su hoja silbando en el aire. Cayó de rodillas, suplicando con voz quebrada, «Piedad, lo devolveremos todo». Pero la piedad había muerto con sus engaños. Un tajo final, y el silencio descendió, roto solo por el goteo de sangre y el viento que barría las plumas dispersas. Los asesinos, con las manos temblorosas ahora de culpa, arrastraron los cuerpos al barranco cercano, sepultándolos bajo piedras y maleza, donde las raíces los reclamarían. Nadie vio, nadie oyó, o fingieron no oír. La pareja era odiada, sus peleas nocturnas, legendarias. Al alba, la casa amaneció vacía, el corral un testimonio mudo. Días después, el rumor se extendió como niebla, se fueron, huyeron con la cola entre las piernas. Pero los sabios del pueblo sabían más. En las tabernas, se susurraba de manchas que no salían con el agua, de un olor persistente a muerte que impregnaba el aire. La casa quedó desierta un tiempo, sus paredes absorbiendo el eco de esa noche. Pronto, un pastor la reclamó, atraído por su bajo precio. Él, un viudo solitario con un rebaño de ovejas, pensó que el aislamiento era bendición. Pero en su primera noche, los sonidos regresaron, un arrastre sordo, como cadena sobre el suelo, proveniente del sótano inexistente. Se levantó, linterna en mano, y buscó en vano. Al día siguiente, notó huellas frescas en el polvo, no suyas. Así comenzó el ciclo. Cada nuevo inquilino traía esperanza, y la casa, venganza. Un herrero y su familia duraron meses, hasta que los golpes en las paredes, puños invisibles aporreando desde dentro, los expulsaron. Es como si algo quisiera entrar, pero ya está dentro, confesó la esposa a una vecina, con ojos enrojecidos por noches en vela. Las goteras fantasmales, plic plic en la medianoche, mojaban sueños pero no suelos. Y siempre, el cacareo, lejano al principio, luego ensordecedor, como si el corral reviviera su masacre cada luna llena. Mientras el sueño te arrastra, visualiza esa escena, sangre en la tierra roja de Gran Canaria, ecos de gritos aviares fundiéndose con humanos. En esta tercera parte, hemos presenciado el parto del horror, la noche que manchó para siempre el umbral de la casa. Pero los espíritus no descansan, reclaman. En la siguiente, exploraremos cómo el terror se enraiza, familia tras familia, en un ballet de miedos que trasciende la muerte. Respira hondo, y deja que la oscuridad te envuelva. ¿Oyes? Es el arrastre, acercándose. Años transcurrieron como sombras fugaces sobre las laderas de Guía, y la casa de los miedos, ahora huérfana de sus primeros dueños malditos, atrajo a los desesperados, jornaleros sin techo, viudas con hijos a cuestas, soñadores que veían en su precio irrisorio una oportunidad divina. Pero la providencia, si alguna vez sonrió allí, lo hizo con dientes afilados. El primero en intentarlo fue un carpintero de Agaete, hombre fornido de bigote canoso y fe inquebrantable en los santos. Llegó con su hija única, una muchacha de ojos curiosos, y un carro cargado de herramientas y esperanzas. «Renovaremos este nido viejo», proclamó al descargar, martillo en mano. Los vecinos observaron desde lejos, cruzando los dedos en rezos mudos. Las primeras semanas fueron de ilusión. Él talló marcos nuevos para las ventanas, ella plantó geranios en el patio, y el corral, limpiado de sus horrores pasados,
acogió nuevas gallinas que picoteaban alegres. Pero la luna de su tercer mes trajo el cambio. Una noche de bruma espesa, cuando el viento ululaba como almas en pena, un estruendo sacudió la casa, golpes secos en las paredes exteriores, como si un gigante aporreara con puños de hierro. El carpintero saltó del catre, rifle en mano, esta vez cargado, y salió al patio. Nada, solo el matorral susurrando. Viento traicionero, masculló, pero su hija, acurrucada bajo las mantas, juró haber oído voces, susurros roncos, como discusiones lejanas, filtrándose por las grietas. Al amanecer, inspeccionaron, moretones en la cal, como impactos recientes, pero sin rastro de intrusos. Aquello no cesó. Cada atardecer, las cadenas regresaban, un arrastre lento, metálico, desde el interior de las paredes, como si espíritus encadenados deambulaban en pasadizos ocultos. El carpintero, escéptico al principio, claveteó tablas en cada rendija, rezando salmos al Cristo de la laguna. Pero las cadenas ignoraban la madera, resonaban más fuerte, culminando en un tirón que hacía vibrar los muebles. La niña, aterrorizada, dibujaba sombras con formas humanas en sus cuadernos, murmurando de hombres malos conoces. Y entonces, el gallinero, una madrugada, cacareos frenéticos, como si un zorro invisible masacrara de nuevo. El padre corrió, linterna temblorosa, y encontró paz. Las aves dormían, intactas, pero el aire olía a plumas chamuscadas, un fantasma olfativo que náuseas provocaba. No duraron. Al quinto mes, la hija enfermó, fiebre sin causa, delirios donde repetía «la sangre no sale, padre, la sangre grita». El carpintero, con el alma rota, cargó el carro una vez más y partió al sur, dejando la casa con una cruz de sal en el umbral. «Maldita sea», maldijo al cerrar la puerta por última vez. Los vecinos, compasivos, barrieron la sala al día siguiente, pero el polvo ya susurraba su secreto. Siguieron otros. Una familia de 5, padres, 3 hijos y un abuelo ciego que sentía más que veía. Ellos trajeron risas al principio, niños correteando en el corral, la madre cocinando potajes que perfumaban el barrio. Pero las goteras los quebraron. Ploc, ploc, en las noches sin lluvia, un goteo insistente del techo que los volvía locos. Subían escaleras, pinchaban vigas, sequedad absoluta. El abuelo, con sus ojos lechosos, advertía, es llanto de los que no hallan paz. Agua de lágrimas eternas. Las voces se unieron al coro, murmullos en la lengua antigua del pueblo, frases inconexas de devuélveme lo mío y el corral arde. Los golpes se volvieron ritmados, como un tambor de venganza, y una noche, un niño juró ver siluetas en el patio, 2 figuras encorvadas, hoces en mano, disolviéndose en niebla. Huyeron al año exacto, como un pacto implícito. La casa, insaciable, esperaba. Un soltero, un maestro jubilado, probó suerte con libros y velas. Duró semanas, hasta que las cadenas lo arrastraron en sueños, despertándolo con marcas rojas en las muñecas. Una joven viuda, buscando refugio para su bebé, oyó llantos infantiles que no eran del suyo, ecos de un futuro no nacido. Cada uno dejó un testimonio, cosido en la tradición oral, la casa come almas, decían, y los mayores asentían, evocando la leyenda original, la pareja avariciosa, su masacre, el barranco que guarda sus huesos. En el corazón de Gran Canaria, donde el volcán dormido late bajo la tierra, esta casa se erige como monumento al rencor. Mientras tus párpados pesan, imagina a esos moradores, caras demacradas por noches en vela, huyendo al alba con lo puesto. En esta cuarta parte, hemos caminado por el sendero de los Haunteds, familia tras familia, a hitos de terror. Pero el velo se adelgaza. Pronto, exploraremos las investigaciones modernas, los valientes que desafían sus ecos. Duerme, si osas, con el ploc ploc en tus oídos, es solo el comienzo del llanto.
El siglo XX avanzaba, trayendo a Gran Canaria autos rugientes y radios que sintonizaban ecos del mundo, pero en los Altos de Guía, la Casa de los Miedos permanecía anclada en su eternidad espectral. Los años 50 trajeron una oleada de curiosos, urbanistas que soñaban con parcelar la zona, pero que, al pisar su suelo, sentían un escalofrío que ahuyentaba las blueprints. Un promotor, hombre de corbata y ambiciones peninsulares, intentó restaurarla para alquileres turísticos. Contrató obreros locales, que trabajaron de día bajo el sol implacable, pero al caer la tarde, huían sin cobrar. Las herramientas se mueven solas, señor, martillos golpean el aire. Él mismo, en una noche de inspección, oyó el coro completo, cadenas, golpes, goteras y cacareos, culminando en un susurro directo a su oído, vete o únete. Vendió la propiedad por un puñado de pesetas, jurando nunca volver al norte. Entró entonces la era de los investigadores, parapsicólogos aficionados, atraídos por rumores en periódicos isleños. En los 70, un grupo de la laguna llegó con magnetófonos y termómetros, armados con teorías freudianas y ouijas caseras. Acamparon en el patio, la casa como telón de fondo siniestro bajo la Vía Láctea. Grabaron horas, estática al principio, luego, voces. Susurros en canario antiguo, frases como la hoz reclama y risas ahogadas que helaban la sangre. Un termómetro cayó 10 grados en la salita, sin brisa. La ouija deletreó codicia mata, y al amanecer, uno del grupo juró ver la pareja, él con el costado abierto, ella de rodillas, ojos suplicantes. Publicaron un panfletillo sensacionalista, pero el miedo los disuadió de regresos. Los 80 y 90 vieron a cazafantasmas modernos, cámaras de vídeo granuladas capturando orbes danzantes en la penumbra, EVP, fenómenos de voz electrónica, que repetían gallinas, venganza. Un equipo de TVE grabó un especial, pero el footage mostró anomalías, sombras que se proyectaban sin fuente, y un gallo espectral cacareando en playback. Los vecinos, ahora con televisores en salones, compartían anécdotas frescas. Mi sobrino, que vive al lado, oye las cadenas cada equinoccio, dice que son los espíritus arrastrando sus pecados. Una anciana, testigo de los 40, confesó en una entrevista, vi sangre en el corral una Pascua, la ve, pero volvía al día siguiente, fresca como rocío. En el nuevo milenio, Internet amplificó el mito. Foros de misterios canarios bullían con relatos. Urban Explorer subiendo fotos de ruinas cubiertas de grafitis, sal de aquí en rojo, y vídeos virales de drones que fallaban al sobrevolar, perdiendo señal en picado. Un YouTube local, en 2012, pasó la noche. Su cámara capturó un golpe que la volteó, y audio de voces superpuestas. No estoy solo, jadeó en directo, antes de huir. Hoy, en 2025, apps de realidad aumentada marcan la casa como punto negro paranormal, y tours guiados la bordean, narrando la leyenda con linternas temblorosas. Pero los valientes, o necios, que entran solos regresan cambiados, insomnes, con sueños de hoces y plumas. La casa, en ruinas avanzadas, con techos hundidos y enredaderas reclamándola, exhala su aura. Matorrales altos ocultan el corral, pero los sensibles juran sentir el pulso de la masacre. Investigadores serios, como el folclorista de la ULP, la estudian como reliquia cultural, es el arquetipo de la venganza rural, donde lo guanche se funde con lo cristiano. Pero la ciencia tropieza, medidores saltan, testigos divergen, y la leyenda prevalece. Mientras la noche de guía se cierra, siente el peso de estos ecos modernos, pruebas que no disipan sino avivan el fuego. En esta quinta parte, hemos iluminado, parcialmente, el enigma con luces de linterna y grabadoras. Pero el final nos espera, un cierre que invita a la reflexión eterna. Duerme ahora, con el zumbido de orbes en tu mente, la casa llama, siempre llama. Y así, bajo el cielo estrellado de Gran Canaria, donde las pléyades parpadean como ojos vigilantes,
la Casa de los Miedos persiste, no como ruina olvidada, sino como faro para los inquietos, advertencia para los codiciosos. Décadas de abandonos, investigaciones fallidas y testimonios entretejidos han tejido un tapiz indisoluble de terror y fascinación. Hoy, en esta era de drones y espectrómetros, pocos se atreven a pernoctar, pero los que lo hacen emergen con historias que enriquecen el folclore. Un excursionista en 2023 grabó un EVP de cacareo sincronizado con su reloj, deteniéndose a las 3:33 de la madrugada, la hora diabólica. Otro, un fotógrafo profesional, capturó una doble exposición accidental, la casa superpuesta con siluetas de pareja y aves, sin truco aparente. Los vecinos de Guía, guardianes de la llama, la integran en sus noches. Niños que evitan el camino al atardecer, abuelas que cuelgan ajos en puertas colindantes, y jóvenes que la retan en retos virales, solo para borrar los vídeos al día siguiente. La leyenda ha trascendido la isla, libros de misterios la citan junto a la Casa de las 7 Chimeneas, podcast la diseccionan en episodios maratonianos, y turistas, atraídos por su aura, dejan ofrendas de salivelas en el umbral, gestos que, paradójicamente, parecen avivar los espíritus. ¿Es codicia lo que los ata? ¿O el remordimiento de un pueblo que cayó ante la sangre? El folclorista concluye, es espejo de nuestras culpas colectivas, donde la justicia popular cobra vida eterna. Imagina el cierre, caminas hacia la casa al crepúsculo, el sol hundiéndose tras el roque nublo, tiñendo las ruinas de púrpura. El viento lleva un plic-plic distante, y al cruzar el patio, oyes el arrastre, cadenas, pasos, un suspiro. Entras, y el frío te envuelve, paredes susurrando nombres olvidados. Ves a la pareja, eternos en su agonía, o solo sombras tuyas. Sales transformado, sabiendo que el miedo no está en la casa, sino en lo que despierta, la fragilidad de la avaricia, el eco de venganzas no resueltas. Gracias por acompañarme en este viaje por misterios para dormir. Que esta historia de Guía te meza hacia sueños profundos, pero vigilantes, pues en la quietud, los ecos perduran. Suscríbete, comparte tus propias sombras, y hasta la próxima luna, donde otro enigma nos espera. Buenas noches, o lo que quede de ellas.